Bienvenido a una lección sobre cómo escribir expresiones algebraicas. Comencemos con dos definiciones. Definamos una variable y una expresión algebraica. Una variable, generalmente representada por una letra o símbolo, se puede definir como una cantidad que puede cambiar dentro del contexto de un problema matemático. Una variable también se puede definir como un marcador de posición para un valor específico. Una expresión algebraica, a veces llamada expresión variable, es una declaración matemática que puede contener números, variables y operaciones, como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, así como otras operaciones. Veamos nuestro primer ejemplo. Aquí se nos dice Juan es 6 pulgadas más alto que Nico. Que n represente la altura de Nico en pulgadas. Escribe una expresión algebraica para representar la altura de Juan. Así que estamos usando la variable n para representar la altura de Nico, así que pondré una n aquí. Y ahora porque Juan es 6 pulgadas más alto que Nico, la altura de Nico puede ser representada por la expresión algebraica n más 6, nuevamente, porque Juan es 6 pulgadas más alto que Nico. Como ejemplo, si Nico tenía 56 pulgadas de alto, n sería igual a 56. Y ahora observe cómo n más 6 sería igual a 56 más 6, lo que equivale a 62, lo que significa que si Nico mide 56 pulgadas de alto, Juan mide 62 pulgadas de alto. Observe que este ejemplo muestra Juan es 6 pulgadas más alto que Nico. Ejemplo 2. Nuevamente, Juan es 6 pulgadas más alto que Nico, pero ahora se nos dice que dejemos que J represente la altura de Juan en pulgadas. Así que vamos a poner una J aquí para la altura de Juan, y se nos pide que escriba una expresión algebraica para representar la altura de Nico. Bueno, una vez más, sabemos que Juan es 6 pulgadas más alto que Nico, por lo que también podemos decir que Nico es 6 pulgadas más bajo que Juan, y por lo tanto podemos usar la expresión algebraica para la altura de Nico de J-6. Nuevamente, Juan es más alto por 6 pulgadas, lo que significa que Nico sería 6 pulgadas más bajo que Juan. Como ejemplo aquí, dejemos que J, la altura de Juan, sería igual a 60 pulgadas, entonces J sería igual a 60. Observe que J-6, que representa la altura de Nico, sería 60-6, lo que equivale a 54. Y observe cómo Juan es 6 pulgadas más alto que Nico. Ejemplo 3. Suponga que el impuesto sobre las ventas en su ciudad es actualmente del 9.8%. Escribe una expresión algebraica que represente el impuesto a las ventas para un artículo que cuesta $. Entonces usaremos la variable d para el costo del artículo. Entonces el impuesto a las ventas será del 9.8% del costo del artículo, o 9.8% de d. Entonces, para encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos. Entonces, 9.8% como decimal sería igual a 0.098. Para convertir un porcentaje a un decimal, eliminamos el signo de porcentaje y lo dividimos por 100, o eliminamos el signo de porcentaje, y movemos el punto decimal a la izquierda 2 lugares. Lo que significa el impuesto a las ventas de un artículo que cuesta $, sería 0.098 veces d, que podemos escribir como solo 0.098 d. Ejemplo 4, comenzaste este año con $362 ahorrados, y continúas ahorrando $30 adicionales por mes. Escriba una expresión algebraica para representar la cantidad total ahorrada después de m meses. Entonces, el número total de meses que ahorra $30 está representado por la variable m, por lo que el número de meses sería m. Y ahora para la cantidad total ahorrada después de m meses sería, bueno, comienzas con $362, entonces sería 362 más ahorraste $30 al mes por m meses. Entonces tenemos más 30 veces m, o solo 30 metros. Por lo tanto, el ahorro total es igual al ahorro inicial de $362 más el monto ahorrado durante m meses. Como ejemplo, si ahorra $30 por, digamos, 10 meses, m sería igual a 10, y eso significa que el monto total de ahorro sería 362. Más 30 por 10. Que sería igual a 362 más 300. Lo que equivale a 662. Entonces, después de 10 meses, habría ahorrado $662. Para nuestro último ejemplo, las entradas para el cine cuestan $8 para adultos, y $5.50 para niños. Escriba una expresión algebraica para representar el costo total para que los adultos y los niños se vayan al cine. Y asumiremos que la expresión está en dólares.
Entonces, el número de adultos está representado por la variable A. El número de niños está representado por la variable C. Cada adulto cuesta $8 y cada niño cuesta $5.50. Lo que significa que una expresión variable para el costo total, que suponemos que está en dólares, sería 8 veces A, porque cuesta $8 por cada adulto, más 5.50 o solo 5.5 veces C, porque cuesta $5.50 por cada niño. Entonces esta expresión nos daría un costo total en dólares. Y veamos un ejemplo. Digamos que 4 adultos van al cine y 10 niños. En ese caso, A sería igual a 4 y C sería igual a 10. Entonces el costo total sería 8 veces 4 más 5.5 veces 10. Que es igual a 32 más 55, que es igual a 87. Lo que significa que costaría $87 para 4 adultos y 10 niños ir al cine. Espero que hayas encontrado esto útil.